En estos últimos días han pasado situaciones políticas complicadas en el mundo entero, en Venezuela, en Irán, en Palestina, en Israel, en Rusia, en Ucrania. El mundo está totalmente conmovido, desproporcionalmente el mundo está conmovido políticamente. Ahora mi pregunta es, ¿qué posición tiene que tener un cristiano ante los posibles problemas políticos que está enfrentando el mundo? ¿Tiene que el cristiano inclinarse de un lado o del otro? Mi pregunta es, ¿tiene un cristiano que alegrarse por la caída de un presidente? Todas esas respuestas las encontramos en la palabra de Dios. Y esto lo digo porque han surgido tantos comentarios en las redes sociales. Personas que son ministros de Dios deberían colocar el ejemplo, tanto moral como ético, en situaciones como las que estamos viviendo y entender que Dios no mueve una pieza de un lugar a otro sin un propósito determinado. Y me recuerda mucho esto a lo que le preguntaron a Jesús. Recuerden que cuando Jesús resucitó, antes de ascender al cielo, los judíos estaban totalmente conmovidos y estaban agitados. Sentían que la revolución había llegado. Sentían que el cambio iba a llegar. Ellos estaban tan conmovidos y tan revolucionarios por dentro que le hicieron a Jesús, antes de irse al cielo, los judíos, en la Biblia dice que en repetidas ocasiones le hicieron a Jesús esta pregunta. Hechos capítulo 1, versículo 6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, los discípulos le estaban preguntando a Jesús, Señor, ¿vas a restaurarnos el sistema político de nuestro país en este momento? Jesús estaba recibiendo repetidamente, porque era una presión que había. En otras traducciones de la Biblia dice que muchos le preguntaban lo mismo en ese momento. Es el momento, es el tiempo, a lo que Jesús, en vista de tanta presión de la misma pregunta y antes de ascender al cielo, Jesús le respondió. Y esa es la respuesta que hoy en día un pastor debe de dar a los posibles problemas políticos, a la destitución o a lo que está pasando en un gobierno determinado o los enfrentamientos entre dos gobiernos. Mire, Jesús le respondió y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces aquí tenemos un evento político que estaba sucediendo. Jesús había resucitado. Se reunieron antes de ascender al cielo, Hechos capítulo 1, y estaban presionando a Jesús, le estaban diciendo, oh Jesús, restaurarás el reino, vas a colocarnos el presidente que necesitamos, vas a colocarnos el rey ahora. A lo que Jesús le respondió, cálmense, no le corresponde a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones, que solamente está en la potestad de nuestro Padre Celestial. Pero, dice más abajo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué nos enseña esta palabra en este momento? Nos enseña algo espectacular. Jesús nos está diciendo, cálmense, no le corresponde a ustedes los cristianos estar debatiendo entre situaciones políticas o estarse riendo por la desgracia política de un país o estar colocando todas las redes sociales, fotografías, como queriéndose burlar de lo que le pasó a una persona o lo que le pasó a otra persona. No te corresponde a ti. ¿Qué le corresponde a un cristiano según Hechos capítulo 1, versículo 8? La gran comisión. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y este evangelio se extenderá en el mundo. En pocas palabras, nosotros no estamos, el pueblo de Dios no está para discutir, ni mucho menos para inclinarse a favor o en contra de cualquiera de los bandos políticos que se están estableciendo en este momento. Y eso yo os exhorto a muchos pastores que colocaron en las redes sociales la felicidad de lo que le pasó a Nicolás Maduro en el 3 de enero pasado. Todos sabemos lo que sucedió. ¿Quién va a ser el juez? ¿Yo? Aquí no podemos determinar quién es el juez. El juez es Dios en este momento. Está en las manos de Dios porque la Biblia dice que solamente Dios tiene la potestad para poner y para quitar reyes. Bajo esa premisa de que la Biblia dice que Dios es quien pone y quien quita a los reyes, entonces nosotros no tenemos que burlarnos, alegrarnos, aplaudir, sino nuestro propósito es predicar el evangelio. Dios no te puso a ti, Dios no te dio autoridad para a ti en las redes, en el evangelio, en un púlpito. Dios no te dio autoridad en un púlpito para reírte y burlarte de lo que le haya pasado a un país o de lo que le esté pasando en este momento a un gobernante. Dios no te puso con ese propósito. El propósito de todo evangelio, de todo evangélico, de todo cristiano, hoy es solamente uno: predicar la palabra de Dios, restaurar familias, extender el mensaje que Cristo.
En otra traducción de la Biblia es algo más contundente. Una cosa increíble. En la versión lenguaje actual, mire lo que dice. Señor, le estaban preguntando los discípulos a Jesús. Señor, ¿no crees que es el buen momento para que nos des a los israelitas un rey? Esta era la verdadera pregunta. Lo que pasa es que la Reina Valera lo resume. Pero la verdadera pregunta, según la Biblia, lenguaje actual, dice, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas un rey? En pocas palabras, Señor, ¿no crees que este es el momento que nos des un presidente? ¿No crees que este es el momento que nos quite del imperio romano y nos coloques un presidente, que derroques al César y nos coloques un presidente? Estaban agitados porque necesitaban una respuesta. Porque, mire, muchos de los discípulos de Jesús pensaron que Jesús iba a venir a la tierra con la potestad de derrocar al reino o al imperio que estaba en ese momento en Israel, que era el romano. Y Jesucristo no tenía ni la mínima intención de hacer eso, porque con la intención por la cual Jesús vino a la tierra, lo dice más adelante, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en el territorio de Judea y de Samaria y en todos los lugares lejanos del mundo. Esta traducción es increíble porque nos amplía más el conocimiento y nos dice y nos enseña de que no está en la potestad de nosotros, ni número uno, alegrarnos, ni número dos, predicar acerca de lo que está pasando en la situación política de un país o de una región. Todas estas situaciones se están alineando. Estamos pavimentando las situaciones políticas que están sucediendo hoy en día. Lo único que le está es pavimentando el camino a que se cumplan todas las profecías de la Biblia. Estamos en este momento en un complejo conflicto político mundial, como para que el cristiano se esté burlando, esté haciendo mofa de lo que está sucediendo. Este es el momento correcto de arrodillarse, de orar y de pedirle a Dios que tome el control del mundo. Porque sí, no ha llegado el anticristo, no ha llegado lo que va a pasar en los últimos tiempos, el poder militar que va a tener el anticristo, si no ha llegado, y estamos viviendo en este momento, en este siglo, estos conflictos. Imagínense lo que va a pasar cuando lleguen y se cumplan todas las profecías. Entonces, esto es algo muy, muy, muy importante que sepamos nosotros los cristianos. Y yo voy a concluir este mensaje con un versículo que está en el libro de los Proverbios, que dice: cuando tu enemigo cayere, no se alegre tu corazón. No vaya a ser que Dios voltee su mirada y quite de él su enojo. Y en otra versión dice: traspase su enojo a ti. Tú que te estás burlando de lo que está aconteciendo en este momento, en cualquier panorama político. No me estoy inclinando ni al uno ni al otro. Mi intención no es inclinarme a ningún panorama político, porque yo no fui llamado, número uno, a predicar la palabra políticamente. Yo fui a predicar la palabra de acuerdo a lo que dice la Biblia. No a inclinarme ni a un bando político ni a otro bando político, porque no es la intención, lo dice Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. No corresponde a vosotros saber los tiempos ni las sazones, que solamente el Padre tiene la potestad. Pero recibiréis poder cuando de vosotros haya llegado el Espíritu Santo. O sea, el objetivo de la Biblia es predicar el Evangelio, predicar la Biblia, predicar la palabra. Entonces, es muy importante que sepamos. Muchos he visto y vi en las redes demasiadas pastores, demasiada gente, lo peor del caso, que yo le entendería de influencers, ¿no? Yo le entendería, pero pastores colocando mensajes, gozándose por lo que le pasó a otra persona. Esto es verdaderamente, no tengo palabras como describir esta situación, porque la Biblia lo habla, lo declara en Proverbios. Dice: no se alegre tu corazón cuando tu enemigo cayere. No vaya a ser que Dios aparte de él su enojo. Entonces, muchas veces, por estar en situaciones y por inclinarse políticamente a un bando o al otro bando, nosotros hacemos que Dios aparte su ira de la persona. Lo dice la Biblia en el libro de los Proverbios.